Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 8 de enero de 2026. En Ucrania, a lo largo del día, tanto su presidente Volodymyr Zelensky como la embajada norteamericana habrían anunciado que existían importantes indicios e informaciones que apuntan a un masivo ataque ruso durante esta noche. Al cierre de esta grabación, las alarmas antiaéreas estaban sonando a lo ancho y largo de toda Ucrania y múltiples vehículos aéreos no tripulados y algunos misiles estaban partiendo desde Rusia con dirección a Ucrania. Se desconoce si el ataque es tan masivo como habían augurado estas fuentes a lo largo del día. En el plano diplomático, Volodymyr Zelensky ha dicho que querría mantener una nueva reunión con Donald Trump, mientras sus funcionarios están revisando los dos temas más problemáticos en las conversaciones de paz, que serían las demandas rusas de ceder todo Donetsk y renunciar al control de la planta nuclear de Zaporilla. Zelensky querría evaluar la apertura de Donald Trump a la propuesta de Ucrania de que Washington garantice la seguridad de Kiev durante más de 15 años en caso de un alto el fuego. Precisamente en caso de un alto el fuego, según el diario The Times, Gran Bretaña y Francia, creadores de la coalición de los dispuestos, han anunciado que podrían enviar hasta 15.000 soldados a Ucrania. Las unidades británicas y francesas podrían encargarse de entrenar a los militares ucranianos y supervisar la construcción de instalaciones seguras para almacenar armas y equipo militar. Por su parte, Rusia ha manifestado de nuevo que el despliegue de tropas y objetos militares occidentales en Ucrania será considerado como una intervención que representa una amenaza para la seguridad de Rusia, según declaraciones de María Sájarova. También ha añadido que las unidades y objetos militares occidentales en Ucrania serán considerados como objetivos militares legítimos por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el senador estadounidense Lindsey Graham ha anunciado que Donald Trump habría aprobado un proyecto bipartidista de sanciones contra Rusia. La iniciativa pretende castigar a los países que compran petróleo ruso barato, acusándolos de financiar la guerra en Ucrania, con especial atención a China, la India y Brasil. Graham ha señalado que es el momento más oportuno, dado que Ucrania estaría haciendo concesiones para la paz, mientras Rusia mantiene su ofensiva, y ha confiado en una rápida aprobación del proyecto en el Senado. En Oriente Próximo, un informe de las Naciones Unidas ha acusado a Israel de aplicar una discriminación sistemática contra los palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, agravada drásticamente durante los últimos 3 años. Señala que leyes y políticas israelíes tienen un impacto asfixiante en la vida diaria palestina, violando la Convención contra la Discriminación Racial y estableciendo sistemas legales distintos para colonos israelíes y palestinos. El alto comisionado ha comparado por primera vez estas políticas con un régimen de apartheid, al considerar que la segregación y subordinación serían deliberadas y permanentes. Israel ha rechazado todas las acusaciones. Más al norte, en el Líbano, las fuerzas de defensa israelíes habrían anunciado que en respuesta a las continuas violaciones de los acuerdos de alto el fuego por parte de Hezbollah, sus efectivos habrían atacado a un terrorista en la zona de Zaita, en el sur del Líbano. Esto ha coincidido con el anuncio de que Israel ha acusado al gobierno y al ejército del Líbano de no haber hecho lo suficiente para desarmar a Hezbollah, señalando que el grupo sigue rearmándose y reconstruyendo su infraestructura. En contraste, el ejército libanés ha afirmado que ya habría alcanzado el control operativo al sur del río Litani y que avanza en el monopolio estatal de las armas en la zona, comprometiéndose a impedir que actores armados puedan utilizar nuevamente la frontera para acciones militares. En Siria, la situación en Alepo se ha deteriorado gravemente después del inicio de la ofensiva del ejército sirio y sus milicias afines contra los barrios de mayoría kurda controlados por las fuerzas democráticas sirias. El gobierno yihadista de Damasco ha emitido advertencias de evacuación en zonas que considera utilizadas militarmente, provocando la huida de cientos de civiles. Las fuerzas democráticas sirias, por su parte, han denunciado que estas advertencias constituyen un preludio de masacres contra la población civil y han responsabilizado plenamente al gobierno yihadista sirio de cualquier crimen posterior, afirmando que ya se habrían producido muertes de civiles. Drones de reconocimiento de ambas partes han sobrevolado la ciudad y los enfrentamientos terrestres continúan activos. Según la agencia oficial SANA, el ejército sirio ha lanzado un bombardeo intenso y concentrado contra posiciones de las fuerzas democráticas sirias en ambos barrios. Por su parte, los kurdos han asegurado que los ataques han alcanzado zonas residenciales. Además, las fuerzas del gobierno de transición habrían atacado desde 5 ejes el enclave controlado por las fuerzas democráticas sirias, siendo repelidas con bajas, tras lo cual las fuerzas kurdas habrían contraatacado y avanzado en el barrio de Rafille. Israel ha intervenido políticamente a través de su ministro de Relaciones Exteriores, que ha calificado los ataques contra la minoría kurda como graves y peligrosos, acusando al régimen sirio de represión sistemática de minorías y advirtiendo que el silencio internacional puede provocar una escalada mayor en el conflicto. Al final del día, el gobierno islamista de Damasco ha anunciado el despliegue de fuerzas de seguridad interna en el barrio del Rafille tras la retirada de grupos armados afiliados a las fuerzas democráticas sirias, lo que sugiere un intento de consolidar el control estatal de la zona en medio de una situación altamente volátil y que todavía no está del todo clara.
En Irak, su gobierno ha aprobado la nacionalización de las operaciones del yacimiento petrolero West Quma 2, donde la empresa rusa Lukoil controlaba el 75% del proyecto. La decisión llega después de que Lukoil declarase fuerza mayor para interrumpir las operaciones en noviembre debido a las sanciones internacionales. West Quma 2 es uno de los mayores campos petrolíferos del mundo y produce alrededor de 470.000 barriles diarios. En Irán continúan las protestas y disturbios en múltiples ciudades, incluidas Teherán, Masdad y Kermanshah. El presidente del Tribunal Supremo advirtió que no habrá indulgencia contra quienes participen en actos violentos y ha acusado a aquellos que han participado en los mismos de colaborar con enemigos externos. Se han registrado huelgas generales, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y disparos en varias localidades, así como ataques contra símbolos del régimen. Las autoridades han informado de la muerte de 2 miembros de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Kermanshah y de la neutralización de presuntos militantes armados, mientras fuentes opositoras denuncian el uso de fuego real contra los manifestantes. Paralelamente, se ha producido un apagón digital en casi todo el país, con cortes de internet y telefonía en amplias zonas del mismo. Reza Pahlavi ha llamado a la movilización masiva contra la República Islámica de Irán y ha advertido de las consecuencias internacionales ante la represión. Por su parte, Donald Trump ha reiterado que Irán será golpeado muy duro si continúa con la violencia. La falta de información confirma la gravedad del bloqueo informativo impuesto por las autoridades iraníes. En el terreno diplomático, el ministro de Exteriores de Irán, que está ahora mismo de visita en Beirut para reunirse con autoridades libanesas y abordar la situación regional, ha advertido que las amenazas en Oriente Medio, especialmente las procedentes de Israel, son más graves que nunca. Irán ha reiterado que sigue abierto a negociar con Estados Unidos si hay respeto mutuo, pero ha asegurado estar preparado para un conflicto si Washington opta por la vía militar. En Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudita ha dicho que al-Zubaydi habría huido a Emiratos Árabes Unidos a través del territorio de Somalilandia. En Europa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido que España participe con tropas en una eventual misión de paz tanto en Ucrania como en Gaza, anunciando que propondrá al Congreso el despliegue en ambos escenarios si avanzan hacia un horizonte de paz. Con respecto a la crisis de Groenlandia, una orden militar danesa de 1952 que continúa vigente obligaría a las Fuerzas Armadas danesas a responder de inmediato ante cualquier ataque contra su territorio personal, incluso en el extranjero. Según el diario Berlingske, esto implicaría que soldados daneses en Groenlandia deberían enfrentarse militarmente a fuerzas estadounidenses en caso de una agresión. El Ministerio de Defensa de Dinamarca ha confirmado la validez de la directiva en este contexto de tensiones por el interés reiterado de Donald Trump en controlar Groenlandia. La Casa Blanca ha reiterado de nuevo que el control estadounidense aportaría dominio estratégico en el Ártico y limitaría la influencia de China y Rusia. Por otro lado, el medio político habría recogido 4 vías europeas para frenar las aspiraciones de Donald Trump en Groenlandia. Una sería buscar un compromiso de seguridad vía OTAN, la segunda aumentar significativamente la inversión económica en Groenlandia, la tercera aplicar represalias comerciales mediante el instrumento anticoerción de la Unión Europea y en último extremo desplegar tropas europeas como disuasión simbólica. Finalmente, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ha advertido a Europa que tome muy en serio a Donald Trump con respecto a Groenlandia. En Rusia se ha calificado la incautación del buque Marinera por parte de Estados Unidos como una violación grave del derecho marítimo internacional, subrayando que Washington sabía que se trataba de un buque civil de propiedad rusa. Moscú ha rechazado como infundadas las justificaciones basadas en la legislación estadounidense de sanciones y ha considerado inaceptables las amenazas de acciones legales contra la tripulación. Ha exigido a Estados Unidos que cese de inmediato lo que describe como actos ilegales y vuelva a respetar el derecho internacional, advirtiendo que el incidente puede agravar las tensiones militares y políticas en la región euroatlántica y sentar un precedente muy peligroso que otros países como el Reino Unido podrían imitar. Con respecto a la influencia que está teniendo últimamente Estados Unidos en el Caribe, Venezuela estaría atravesando una fase de fuerte inestabilidad política y creciente tutela estadounidense. Durante esta madrugada se ha sabido que el general Javier Marcano Tábata, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, fue destituido en el contexto de tensiones internas tras la captura de Nicolás Maduro, a quien el gobierno venezolano continúa calificando como prisionero de guerra. Por su parte, Donald Trump ha afirmado que en el marco del nuevo acuerdo petrolero, Venezuela utilizará los ingresos exclusivamente para comprar productos estadounidenses, incluidos alimentos, medicamentos y equipos energéticos, consolidando a Estados Unidos como su principal socio económico. El vicepresidente J.D. Vance ha declarado que la eliminación del régimen permitirá a Estados Unidos controlar los recursos naturales venezolanos, presionar a adversarios estratégicos y asegurar energía barata, además de reforzar la disuasión militar estadounidense. Donald Trump también ha señalado que la supervisión de Estados Unidos sobre Venezuela podría prolongarse en más de un año, mientras que The Wall Street Journal ha informado de planes para que Washington ejerza un control directo sobre la compañía petrolera estatal venezolana y la comercialización de petróleo del país, con el objetivo de excluir a Rusia y China y reducir los precios energéticos en Estados Unidos. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, habría denunciado mientras que más de 100 muertos se habrían producido después del ataque estadounidense, calificado como bárbaro y acusando a Estados Unidos de violar las normas internacionales.
En contraste, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha defendido mantener relaciones con todos los países del hemisferio, calificando la captura de Maduro como un secuestro y ha sostenido que Venezuela no está en guerra. Por su parte, la opositora María Corina Machado ha afirmado que el actual gobierno es temporal y que la transición debe ser rápida. A nivel regional, Cuba ha temido una crisis energética más profunda debido a la pérdida del petróleo venezolano, que cubría cerca del 50% de su déficit actual. Finalmente, Venezuela habría anunciado la liberación de un número significativo de detenidos, entre ellos 5 ciudadanos españoles, como gesto para avanzar hacia la búsqueda de la paz. En Asia, China y Pakistán han acordado reforzar su cooperación en seguridad, enfocándose en la lucha contra el terrorismo y los delitos en telecomunicaciones. Wang Xiaohong, ministro de Seguridad Pública de China, ha destacado la necesidad de enfrentar conjuntamente riesgos y desafíos con el fin de proteger la seguridad nacional y la estabilidad social en ambos países. En el norte de África, Marruecos e Israel han acordado un plan de acción militar para 2026, que Israel ha calificado como un paso clave para reforzar la cooperación en seguridad. El acuerdo se cerró tras reuniones en Tel Aviv que incluyeron debates estratégicos, visitas a unidades de las fuerzas de defensa israelíes y coordinación sobre objetivos de seguridad comunes, destacando a Marruecos como un socio clave para la estabilidad regional. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.